Estamos a 23 minutos y medio de las 9 de la mañana. Nos acompaña nuestro invitado en el tiempo para la charla. Es el parlamentario del PNV en Gasteiz, Iñigo Iturrate. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Pensando en lo que queda de legislatura, que el más que el menos haciendo sus cábalas, pero ya por mucho que se adelantara, como mucho serían un par de meses, ¿no? Sí, bueno, en realidad estamos ya en la última champa, ¿no?, de la legislatura que termina este año. Y bueno, pues con mucho trabajo acumulado, intentando pues cerrar lo mejor posible esta legislatura. Y efectivamente, pues ya en realidad difícilmente podemos hablar de un adelanto electoral. Se convocasen las elecciones un mes antes o un mes después, hemos entrado en el último periodo de sesiones de esta legislatura. ¿Su partido en qué escenario está? Porque no hace tanto hablábamos con sus representantes en Madrid y todavía mantenían un último halo de esperanza que parece que ha ido cediendo poco a poco. Hombre, yo creo que esperanza en que el sentido común al final se imponga, pues siempre hay que mantener, ¿no? Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y en ese sentido, pues yo creo que estamos, pues como estábamos, con la disposición abierta a colaborar en la medida de nuestras posibilidades, pero teniendo claro que son otros, por responsabilidad numérica, quienes están llamados a tomar decisiones. Y el Partido Nacionalista Vasco ya ha ofrecido su disposición a acordar con quien tenga responsabilidades de gobierno en el Estado, siempre mirando los intereses de la ciudadanía de Euskadi, de la gente en Euskadi y de Euskadi, ¿no? Y en esas estamos, con la misma disposición y con la misma, iba a decir información, con la misma falta de información, porque en estos momentos no tenemos ninguna información de cómo van las negociaciones, no tenemos ninguna interlocución en relación con la conformación del gobierno en Madrid. Y por lo tanto, pues a la expectativa como ese 71% de ciudadanos vascos, ¿no? Para ustedes sería complicado apoyar pues una de las mayorías posibles, ¿no? Si está Ciudadanos, y más teniendo en cuenta que ayer mismo Ciudadanos volvió a decir que ni concierto ni convenio. Sí, bueno, nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Nosotros no es que resulte difícil, resulta imposible sumarnos al acuerdo firmado por el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Porque es un acuerdo cerrado que detalla al máximo todas las medidas del gobierno, muchísimas de las cuales pues se cercenan el autogobierno vasco, ponen puertas al campo del autogobierno, que precisamente es una de las reivindicaciones que mantiene el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, con ese acuerdo PSOE-Ciudadanos, ya lo hemos dicho, ahí no nos pueden esperar. De todos modos, no nos hemos cerrado a acuerdos que permitan pues avanzar desde luego, respetar el autogobierno vasco, y es evidente que Ciudadanos no respeta el autogobierno vasco. Ayer Inés Arrimadas lo decía en Madrid, ¿no? Volvía otra vez con un tema que casualmente en el último tramo de campaña electoral, viendo el revuelo que se había formado en Euskadi y la reacción de la sociedad vasca, se había guardado en el cajón, y parece que ahora otra vez pues vuelve a agitarse el fantasma, ¿no? Porque realmente el problema es que Ciudadanos, como otros muchos políticos en el Estado de Ciudadanos y de otros partidos, no creen en el autogobierno vasco, no creen en el concierto económico, y no solamente no creen, desconocen absolutamente el mecanismo del concierto económico, la realidad del concierto económico, y desde luego es una ignorancia que no solo es atrevida, sino que es muy peligrosa para la realidad de Euskadi y para su autogobierno. Y cuando decimos autogobierno estamos hablando de las cosas de comer, porque el concierto económico supone el permitir a este gobierno y a esta sociedad mantener los niveles de bienestar que tiene, los niveles de protección social que tiene, etcétera, etcétera. Volvamos a nuestro escenario, al escenario vasco, y a los meses que quedan para agotar la legislatura. No va a dar tiempo de hacer, ni mucho menos, todo lo que se quería, pero ¿están razonablemente satisfechos con lo que se ha podido hacer? Bueno, estamos satisfechos con el trabajo del gobierno en relación con el cumplimiento de su programa electoral, de su programa de gobierno y de su calendario legislativo. El gobierno vasco comprometió que iba a presentar 29 leyes a lo largo de la legislatura. En estos momentos tiene ya presentadas 23 o 24, no estoy seguro, porque se ha aprobado recientemente un proyecto de ley. Tiene en marcha las 600 y pico acciones que se comprometió en el programa de gobierno, los 14 planes estratégicos. En ese sentido, satisfechos.
quizá no tanto de la respuesta que estamos dando desde el Parlamento, ¿no? Porque de 24 leyes presentadas, proyectos de ley presentados por el Gobierno en el Parlamento, pues hemos aprobado 5, más 4 que vamos a aprobar en el pleno de este jueves y una más pendiente para el jueves de la semana que viene, con lo cual el índice de producción legislativa del Parlamento pues ha sido bastante ralentizado. Es curioso, ¿no? Porque a veces algunos de los portavoces de la oposición denuncian, ¿no?, la inacción del Gobierno vasco porque no ha presentado más que 5 leyes. Es un mantra que repite, por ejemplo, Borja Semper. El Gobierno no ha aprobado más que 5 leyes, ¿no? El Gobierno ha hecho sus deberes, ha presentado 20, casi completamente el calendario legislativo, y el Parlamento pues en ocasiones está dilatando pues incomprensiblemente algunos plazos, ¿no? Hay leyes, proyectos de ley importantes, ¿no? Por ejemplo, como el proyecto de ley del tercer sector social de Euskadi, que atañe a un montón de entidades prestadoras de servicio, ONGs prestadoras de servicio en el ámbito de los servicios sociales, que se aprobó en el mes de marzo, se presentó en el Parlamento en el mes de marzo. Hasta el mes de septiembre no se abrió el plazo de enmiendas, ha pasado un año y todavía la ponencia está trabajando, está dictaminando ahora esto, ¿no? Pues no parece muy justificable que un proyecto de ley que viene ya negociado con el sector, con las organizaciones, etcétera, luego el Parlamento nos tiremos un año dándole vueltas al mismo molino sin ser capaces de aprobar. Y no depende solo de que haya una mayoría más consolidada o menos, sino de que los plazos se dilatan, se pierde muchísimo tiempo en hacer comparecer a gente y se piden muchísimas ampliaciones de los periodos de enmiendas, con lo cual, pues efectivamente, en ese sentido, pues creo que se podía haber corrido más. Ahora, el jueves que viene, este jueves, vamos a aprobar uno de los proyectos de ley más importantes, no solo de esta legislatura, ¿no?, sino yo creo que de todas las legislaturas del Parlamento Vasco, ¿no? Un proyecto de ley que se ha intentado aprobar en muchas ocasiones, la ley municipal, que afecta a todos, primero a la conformación, a la estructura institucional de Euskadi y a la realidad de todos los ayuntamientos de este país, ¿no? Y por fin, después de muchos intentos, a pesar de estar en un gobierno en minoría, pues vamos a ser capaces de aprobar ya este jueves, afortunadamente, y eso creo que es para estar satisfecho y justifica de alguna manera también esta legislatura, de aprobar la ley municipal de Euskadi. Gracias a un acuerdo entre el PNV y Euskal Herria Bildu en este caso. Sí, gracias a un acuerdo entre Euskal Herria Bildu y el PNV, que suponen 42 de los 75 parlamentarios, una mayoría muy, muy absoluta, y además que representan al 80% de los alcaldes o de los ayuntamientos, de las mayorías que gobiernan el 80% de los ayuntamientos de Euskadi, ¿no?, de la comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que es, en relación con el ámbito de la competencia de la ley, con el tema municipal, creo que es un acuerdo pues muy amplio, ¿no?, que recoge la voluntad de muchísimas personas de este país. Y además es un acuerdo que no ha estado cerrado al resto de partidos. La voluntad ha sido la de que el acuerdo fuese lo más amplio posible. No ha sido posible con el Partido Socialista, a pesar de que se le han aprobado o se han transado con ellos más de un tercio de las enmiendas que presentó, pero al final pues no ha sido posible, no ha tenido la voluntad de unirse a este acuerdo, pero creemos que es un buen acuerdo y es un acuerdo además que representa no solamente a la mayoría de los ciudadanos, sino a la mayoría de los ayuntamientos de Euskadi. Mencionaba que el acuerdo era entre PNV y H. Bildu porque es uno de los muchos acuerdos que ha habido, porque ha habido acuerdos a todas las bandas casi posibles en el Parlamento. Eso podría servir incluso de ejemplo a 500 kilómetros. Sí, efectivamente, eso y cómo se conforman aquí, ¿no?, los gobiernos, cómo se negocian las coaliciones. Tenemos en ayuntamientos, en diputaciones, tenemos en estos momentos gobiernos de coalición en todas las diputaciones, en muchísimos ayuntamientos, y además de eso, diariamente, semanalmente, se cierran acuerdos plurales, acuerdos diversos en el Parlamento en torno a muchísimos temas, ¿no? Y efectivamente, yo creo que es un ejemplo, y por eso yo creo que de alguna manera la desafección o la diferencia, otro de los temas que ayer señalaba el sociómetro, ¿no?, el gap, la diferencia que hay de valoración de la situación política, de la situación económica, de la actuación de los gobiernos en España y en Euskadi, ¿no? Y creo que esa diferencia, ese gap, se va ampliando año tras año. Lo comprobamos en todos los sociómetros, porque esto es una serie que se realiza todas las primaveras y se comprueba, ¿no?, que esa diferencia se va ampliando. Pues es normal, porque
frente a una forma de actuar en la que se está pensando en el corto plazo, en el que se está pensando en el interés propio del partido, en el interés electoral, y una actuación en la que pues los acuerdos se suceden día tras día y se suceden hoy con unos para unas cosas, mañana con otros, pues creo que la ciudadanía lo ve y compara. Y en este caso, como en el anuncio, sí encuentra algo mejor de lo que pasa en Madrid.